El cautivo tiembla en el gélido contenedor donde ha sido encadenado. Ha pasado más de una semana desde que fueron secuestrados en su camino a casa desde el trabajo. Después de días pasados con apenas comida o agua, aún no entienden por qué. Los secuestradores no parecen interesados en el dinero, y el cautivo, siendo una persona ordinaria, no generaría un gran rescate de todos modos. Aún desconocen la identidad de sus anónimos captores. Sus caras siempre están cubiertas con máscaras de gas. Ninguno de ellos habla nunca, pero lo que tiene aún menos sentido es por qué estos asaltantes anónimos siguen entrando en el contenedor y mostrando al cautivo imágenes de perros elegantes, o por qué la experiencia es tan aterradora. El desarrollo se ha ralentizado y todo el equipo está nervioso. Todos saben qué horrible destino les espera si no pueden producir los resultados requeridos de sus experimentos. El ingeniero no tolera el fracaso. Han dedicado meses de esfuerzo a este proyecto. Incluso la adaptación de un antiguo almacén de envíos en una base de operaciones adecuada había tomado tanto tiempo que había retrasado todo. Y desde entonces, los insurgentes no han podido obtener muchos resultados prometedores de sus voluntarios. Los soldados de clase Beta abren un contenedor de envío, iniciando su ronda diaria de pruebas. La persona está encadenada a una silla, con auriculares colgando de su cuello. Bajo la instrucción de la clase Gamma, el que lidera el proyecto, 2 de los soldados colocan los auriculares sobre las orejas del sujeto de prueba, a pesar de sus claras y aterrorizadas protestas. Con solo presionar un botón, la música suena por los altavoces. No hay reacción, más allá del temblor general de incomodidad, mientras la clase Gamma salta de pista en pista. Luego comienza a sonar Three Little Birds de Bob Marley, y el sujeto de prueba comienza a gritar de horror. En el siguiente contenedor, el cautivo es sometido a un ritual igual de extraño. Los soldados de clase Beta muestran varias fotografías impresas de perros de todas las razas diferentes. Es la vista de los caniches lo que rompe al cautivo cada vez. Previamente, no podían ver las fotos sin que su corazón se acelerara. Ahora, incluso un vistazo de una fracción de segundo a un caniche los asusta por su vida. Y el vivo que la clase Gamma está llevando ahora al contenedor con una correa los tiene aún más asustados. Sus resultados, pero apenas revolucionarios. Aún no se ha hecho suficiente progreso. Las reacciones aún son demasiado suaves. Los efectos solo duran un corto tiempo. Todavía no está listo. O eso parece. El equipo no nota que un frasco con una muestra está agrietado. Las partículas llenan poco a poco el almacén al entrar en el aire. Se adhieren a la tela de la ropa de todos, se pasan de una persona a otra. Sin embargo, no se percatan hasta que un equipo de reconocimiento se comunica por radio. Han localizado agentes enemigos en el área, dirigiéndose hacia el almacén. Es la fundación. Y todos pierden la cabeza. Se desata una carrera frenética, donde las clases Beta desertan su equipo y se precipitan sobre el personal alfa reclutado para asistir con el proyecto. La clase Gamma se apresura en recoger notas de investigación, muestras viables y cualquier evidencia que revele lo que él y los otros insurgentes hacían aquí. En cuestión de minutos, el almacén queda en silencio, salvo por el sonido de las botas y la gente corriendo asustada. Los hallazgos de la Fundación SCP, el 3 de mayo, 2013, fueron alarmantes, por decirlo menos. Se recibió una pista anónima sobre una actividad extraña en un almacén en redactado. Se reportaron personas sospechosas entrando al recinto a toda hora, muchas fuertemente armadas y agresivas cuando alguien se les aproximaba. Movilizando un equipo de investigación, la Fundación envió varios operativos al lugar del almacén, donde se realizó una redada. Lo que descubrieron podría haber sido una de las armas biológicas más devastadoras jamás concebidas, peor aún, un arma biológica anómala. Los ocupantes del almacén, el grupo agresivo y fuertemente armado sobre el que la Fundación había sido advertida, parecían haber desaparecido apresuradamente, pero dejaron suficientes pruebas para reconstruir exactamente lo que habían estado haciendo y quiénes eran. El grupo había sido parte de la Insurgencia del Caos, un grupo de interés establecido por ex agentes de la propia Fundación. Desde su deserción, este grupo disidente rebelde ha expandido sus operaciones sustancialmente, con el fin de destruir la Fundación. Se sabe que la Insurgencia del Caos tiene acceso a varias anomalías, e incluso se sabe que crean sus propios SCPs, lo que los convierte en una gran amenaza entre los diversos grupos de interés antagonistas que la Fundación monitorea.
La insurgencia utiliza cualquier anomalía que obtiene para su propio beneficio, y generalmente para avanzar en sus objetivos de socavar la fundación, o para consolidar más poder en el escenario mundial. No solo tienen un historial de tratos ilegales de artículos o criaturas anómalas a compradores ilícitos, sino que también financian su organización mediante el tráfico de armas y la venta de inteligencia clasificada. Los objetivos nefastos que la insurgencia perseguía en el almacén se hicieron evidentes durante el estudio del área por el equipo de investigación. La sala principal del almacén se transformó en un laboratorio improvisado, con equipo aparentemente robado de hospitales cercanos, plantas químicas y laboratorios locales utilizados para fabricar compuestos ilícitos. Informes policiales reportaron lo que parecían ser ataques coordinados en laboratorios de drogas, con cocineros y traficantes asesinados. Y su equipo fue tomado. La policía local inicialmente culpó a estas agresiones de pandillas rivales, ignorando las primeras señales de algo mucho más siniestro. Pero la evidencia forense reveló otra versión. Los agresores no eran delincuentes comunes. Eran operativos bien entrenados con armamento que rivalizaba con el de grado militar. Aparentemente, la insurgencia intentaba crear un arma biológica, posiblemente con la intención de usarla contra la Fundación SCP. El equipo de investigación halló placas de Petri con una bacteria desconocida, etiquetadas con distintas notas adhesivas. Lo más notable de los ricos caniches de boda jamaicanos, no poseer un escurridor de platos. Y dentro de la hora, un equipo de contención de biohazardos anómalos de la Fundación había llegado para acordonar el almacén. El equipo de investigación necesitaba permanecer bajo observación en cuarentena durante 72 horas, en caso de que alguno hubiera recogido inadvertidamente un patógeno anómalo peligroso. Personal de la Fundación en trajes de protección inundó el almacén, mientras recogían cuidadosamente las placas de Petri, con muestras no identificadas para devolverlas y analizarlas. La Fundación estaba tomando todas las medidas para asegurarse de que lo creado por la insurgencia del caos no causara un brote. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Ninguna medida preventiva podría cambiar el hecho de que su arma biológica ya estaba suelta. Las muestras del laboratorio fueron transferidas a una instalación de examen bioquímico anómalo, donde los investigadores analizaron las bacterias desconocidas. La cepa era altamente contagiosa, propagándose de célula a célula a una velocidad 2 veces más rápida que la del carbón común. Sin embargo, era difícil determinar exactamente qué efectos tendría la bacteria anómala en un organismo vivo o en él. Habría sido si no fuera por un incidente que ocurrió poco después de que la Fundación comenzó a examinar las muestras. El programa de pasantías de la Fundación SCP acababa de dar la bienvenida a un nuevo recluta, en la forma del pasante Junior Dilworth, quien fue asignado al equipo de investigación que investigaba las extrañas bacterias. Mientras limpiaba las áreas de trabajo del equipo de basura y desperdicios de comida, el pasante Dilworth confundió uno de los platos de Petri con la tapa de una lata de Pringles que uno de los miembros del equipo de investigación había comido con su almuerzo. Este error provocó que Dilworth se expusiera a las bacterias dentro del plato, proporcionando sin saberlo a la Fundación su primer sujeto de prueba humano que exhibía sus efectos. Días después, el pasante Dilworth pidió una licencia médica por síntomas de un resfriado común. El personal de gestión de la Fundación concedió un breve permiso y se aconsejó al pasante enfermo que se mantuviera alejado del trabajo hasta sentirse mejor para evitar contaminar las muestras bacterianas. No obstante, cuando su permiso se extendió semanas más de lo pactado, se mandaron agentes al domicilio de Dilworth para comprobar su condición. El estado en el que se encontró sugería que el pasante Dilworth había estado sufriendo de eremofobia intensa, el miedo mórbido a estar solo. Esto se notó como particularmente extraño, dado que en la Fundación, Dilworth a menudo se mantenía a sí mismo y había expresado múltiples veces que disfrutaba de su propia compañía. Su eremofobia no solo parecía haber surgido de la nada, sino que también era tan severa que se informó que Dilworth había comenzado a dibujar una pequeña caricatura estilizada de un perro y a tener conversaciones con ella para sentirse menos solo. Rápidamente quedó claro exactamente qué era la bacteria anómala y cómo funcionaba. Al entrar en contacto con un organismo vivo, parecía desencadenar respuestas anómalas en la amígdala, la estructura cerebral con forma de almendra responsable de procesar el miedo. Una vez introducida en el sistema de un sujeto, la bacteria afecta la amígdala de tal manera que el infectado comienza a experimentar espontáneamente nuevas fobias que no estaban presentes anteriormente. Los miedos instaurados por el contacto con esta bacteria son tan desconcertantes como irracionales. A menudo se centran en cosas extrañas y aparentemente aleatorias.
Lo que es aún más inquietante es que estas fobias a menudo se dirigen a fuentes de consuelo o alegría. Los sujetos han desarrollado fuertes fobias hacia cosas que antes les brindaban consuelo o alegría. A veces, las personas desarrollan miedos inexplicables hacia sus propias profesiones. Otros rechazan pasatiempos que antes amaban. Más alarmante aún, algunos desarrollan temores súbitos hacia amigos o parientes cercanos. Estos cambios suceden sin previo aviso. Los infectados que desarrollan estas fobias permanecerán completamente inconscientes de su nuevo miedo hasta que se encuentren con una situación que lo desencadene. Esto significa que una infección puede permanecer sin detectar durante un tiempo considerable, posiblemente incluso indefinidamente, a menos que el infectado interactúe con el sujeto de su fobia recién desarrollada. Los investigadores de la Fundación y aquellos familiarizados con los métodos de la insurgencia del caos creen que esta dificultad con la detección fue intencional. Teorizan que mientras ingenieraban esta bacteria anómala que induce la fobia, la insurgencia del caos aseguró que podría propagarse ampliamente sin que la Fundación se diera cuenta inmediatamente. La bacteria es muy contagiosa. Pruebas con poblaciones controladas de personal clase 500, realizadas por expertos en control de enfermedades anómalas de la Fundación, determinaron que la plaga propagada por esta bacteria muta de formas extrañas. Cuando afecta a un grupo de personas, la fobia inculcada en estos sujetos permanece igual de persona a persona, pero generalmente será diferente a las fobias desarrolladas por otro grupo infectado. El miedo específico en sí es lo que aparentemente se propaga de persona a persona, junto con otros síntomas más leves que incluyen tos y estornudos. Los mismos síntomas pueden atribuirse a una gran cantidad de otras enfermedades no fatales, una vez más, lo que hace difícil detectar las infecciones de esta bacteria anómala. Lo que la Fundación ha podido observar directamente es el medio por el cual la bacteria puede propagarse. El método más común de transmisión de la infección entre personas es mediante la conversación, lo que ha llevado a expertos en anomalías a investigar si existe un componente memético en esta enfermedad. No obstante, la bacteria no puede transmitirse en cualquier conversación con un infectado, solo en discusiones relacionadas con la fobia específica contraída por la infección. Esto significa que alguien infectado con la bacteria que induce la fobia, primero debe haber tenido el encuentro inicial que los hace conscientes de dicha fobia. Los sujetos mantienen una conciencia de que estas fobias infecciosas son nuevas, y muchos experimentarán una angustia intensificada al darse cuenta de que ahora tienen miedo de algo que antes no temían. Otros modos de infección incluyen el intercambio de fluidos corporales, o mediante la tos, estornudos y otras formas comunes de transmisión de virus y bacterias. A través de la observación de los grupos de control de la clase 500, a los que la Fundación expuso a propósito, los investigadores han determinado que las infecciones bacterianas empeorarán gradualmente durante aproximadamente la mitad de la duración esperada de la infección, y el terror inducido por la nueva fobia comunicable aumentará en intensidad. En este punto medio, la respuesta al miedo es tan grande que los sujetos son inconsolables, y posiblemente representan un peligro para ellos mismos y para otros en su cercanía cuando se exponen al objeto de su fobia. A partir de aquí, el miedo inducido disminuirá gradualmente hasta desaparecer, permitiendo a los sujetos retomar su vida normal. La infección más prolongada registrada hasta ahora duró cerca de 2 años. Los analistas de amenazas de la Fundación expresaron preocupación sobre los planes de la insurgencia del caos de desplegar un arma biológica bacteriana. Si la infección se acumula constantemente hasta un pico de miedo y luego sus efectos se reducen, la Fundación se pregunta qué posible aplicación podría haber tenido para ello. Se han sacado varias conclusiones. La más alarmante es sobre la muestra recuperada en el almacén etiquetada como la Fundación. Infundir miedo a la Fundación SCP en una población considerable propagaría la fobia contagiosa a gran escala. Si la insurgencia del caos lograra prolongar los efectos de la infección, las consecuencias serían desastrosas. La paranoia generalizada entre el público podría escalar a violencia inducida por el miedo contra los operativos de la Fundación. Es aún más alarmante que esta infección pueda alcanzar a líderes mundiales o poderosos grupos de interés. Un escenario podría provocar más acciones hostiles contra la Fundación a escala global. Los equipos de análisis de amenazas han considerado la posibilidad de que el objetivo al crear esta bacteria era hacer que todo el mundo se volviera contra la Fundación. Para evitar esto, la muestra conocida por inducir una fobia a la Fundación SCP ha sido incinerada como medida de seguridad. Sin embargo, se ha discutido otra posibilidad igualmente preocupante. Dado el estado del almacén, el caos y la certeza se fueron apresuradamente, dejando atrás muestras bacterianas para que la Fundación las recuperara.
Lo preocupante no es lo que dejaron, sino lo que podrían haberse llevado. La mayoría de las infecciones contraídas de las muestras son a corto plazo, lo que cuestiona su efectividad como arma biológica antifundación. Sin embargo, el hecho de que estas muestras fueran abandonadas podría ser un indicador de la existencia de una cepa más potente y duradera de bacterias de fobia contagiosa. Si la insurgencia del caos ya ha logrado diseñar una versión más efectiva de esta plaga anómala, sus efectos podrían ser devastadores si alguna vez se liberara. Como resultado, la Fundación ha ordenado que la detención de cualquier persona afiliada a la insurgencia sea considerada una prioridad máxima y que los posibles brotes de posibles infecciones y fobias sean monitoreados e investigados para evaluar su potencia. Se han reportado varios casos notables y se han añadido a un apéndice en la base de datos de la Fundación. Estos incidentes, aunque no más graves que los observados durante las pruebas, han sido lo bastante generalizados como para que los investigadores hayan apodado a la bacteria la plaga de la fobia. La mañana del 16 de abril, 2014 agentes de la Fundación, en una fuerza policial local de Estados Unidos, notificaron a sus superiores de una posible infección. Temprano en la mañana, un civil cambiaba de canal para ver las noticias mientras se alistaba para el trabajo. Mientras lo hacía, pasó por una red que transmitía programación infantil y posteriormente experimentó un ataque de pánico masivo al presenciar un episodio de Plaza Sésamo que se estaba transmitiendo en vivo en ese momento. Su reacción fue tan severa que resultó en daños materiales significativos y requirió la intervención de la policía. El incidente aparentaba ser un indicio de algo más grave, una infección de fobia a la plaga que había pasado inadvertida. Había progresado sin control durante tanto tiempo, que alcanzó el máximo nivel de respuesta al miedo repentinamente. La fobia en cuestión parecía ser un miedo a los botes de basura de metal. Un informe completo fue archivado en los bancos de datos de la Fundación como oscarfobia.file. 2 días después, se descubrió otra infección de la plaga de fobia cuando un infectado prendió fuego a una lavandería. El incendio intencional inicialmente se consideró un acto de vandalismo extremo, hasta que se escuchó al perpetrador afirmar, después de ser detenido por las autoridades, que el establecimiento de lavandería estaba dando a luz demonios. Una inspección más detallada reveló que un olor pungente seguía al incendiario, debido a que llevaba ropa sin lavar, lo que indicaba que había contraído una intensa fobia a la ropa limpia. El individuo fue mantenido bajo custodia, hasta que los síntomas disminuyeron, momento en el que se le administraron amnésicos de clase A. Olvidaron el incidente y pudieron continuar con su carrera como personalidad de transmisión en vivo en línea, bajo el nombre de usuario Asmongold. Más tarde, durante 2014, el 3 de julio, se descubrió que todo un pueblo de Ohio había desarrollado una fobia a ciertas formas de entretenimiento que no involucraban a los payasos. En un estado de terror colectivo causado por la plaga de fobia, los residentes destruyeron todos los medios que encontraron en sus hogares y puntos de venta. Motivados por el miedo, quemaron novelas, DVDs, revistas, calendarios y otros materiales durante todo el día, incluyendo todas las cintas Video Home System menos una. La única pieza restante de medios de entretenimiento existente en todo el pueblo al final de ese día fue una Video Home System titulada La loca aventura de Bozo. La fundación fue alertada sobre lo que parecía ser un brote de histeria colectiva pro-clown y prontamente intervino. El pueblo entero fue vigilado estrictamente hasta que los síntomas se redujeron. Después de controlar el brote, comenzó una operación amnésica masiva. Los esfuerzos siguen para reintroducir más medios en Ohio para contrarrestar los efectos persistentes. El salvaje viaje de Bozo sigue siendo muy popular, con la cinta siendo alquilada de una tienda de videos local tan regularmente que el establecimiento se mantuvo en negocio a pesar del auge mundial de streaming. El año siguiente, el 14 de marzo, la fundación creyó que habían encontrado otro pequeño brote de la plaga de la fobia. Este aparentemente se originó en la escuela secundaria redactada e involucraba un miedo contagioso a las tartas. Después de una investigación exhaustiva, se descubrió que nadie en el área experimentaba tal fobia, lo que llevó a concluir que no existía una infección real de la plaga de la fobia en este caso. El miedo a las tartas fue el resultado de una broma del personal de la secundaria. A toda la población se le administraron amnésicos de 100 LACE, 100. Una infección en Kansas logró pasar en gran medida desapercibida por la fundación durante un tiempo preocupante hasta el 28 de mayo de 2018. Se descubrió que toda la junta escolar de la escuela redactada de Kansas había contraído una fobia irracional a los videojuegos. La junta escolar solía involucrarse en diatribas con expletivos sobre los efectos de los videojuegos en sus hijos, descarrilando reuniones enteras.
Los efectos eran tan graves que los infectados con esta fobia también asistían a las reuniones de la Junta Escolar de Escuelas, a las que sus hijos no asistían. También desencadenó el mismo comportamiento inducido por el miedo en los residentes locales sin hijos propios. La infección fue ignorada por los agentes de la fundación en el área porque se consideró un comportamiento típico e insignificante. Habiendo dedicado considerables recursos a investigarlo, la Fundación SCP ha demostrado que no hay nada intrínsecamente dañino en jugar videojuegos. Se sabe que la plaga de fobia se propaga internamente dentro de la fundación, aunque raramente. Esto nunca sucede de forma severa. Sin embargo, en un incidente, un investigador asignado para estudiar la plaga misma contrajo una fobia, de la plaga de fobia misma. El investigador Junior Calloway estaba extremadamente aterrorizado cuando descubrió la existencia de la bacteria, desarrollando un miedo intenso a una enfermedad que puede hacer que las personas tengan un profundo temor a cualquier cosa. Esto llevó a una larga conversación para convencer al investigador Calloway de salir de la cámara de esterilización, donde se había encerrado, y luego a su transferencia a otro equipo de investigación de anomalías. También se proporcionó a 100 Alloway amnésicos de 100 enlace 100, con el fin de hacerle olvidar la existencia de la plaga de la fobia. Aunque el uso de amnésicos no cura los síntomas, en este caso, dadas las circunstancias específicas de la fobia que se contrajo, los amnésicos funcionaron como una cura improvisada para la condición del investigador. Desde entonces, la Fundación ha designado la plaga de la fobia como SCP-3459. Actualmente, se cree que hay varias cepas activas de la bacteria anómala que la Fundación está investigando. Estos incluyen un miedo a que los patos de goma invadan la Tierra, una fobia a la palabra Casa Blanca y preocupaciones sobre muertes por accidentes extraños de malabarismo. Cualquier individuo que se descubra que está infectado por uno de estos miedos, u otros posiblemente causados por SCP-3459, deben ser abordados por agentes encubiertos de la Fundación y se les debe asegurar que su miedo es común y no deben preocuparse por él. Si se descubren brotes a gran escala, se enviará a la Fuerza de Tarea Móvil Gamma 14, conocida como Nervios de Acero, a la zona afectada. Actualmente no existe tratamiento conocido. La Fundación considera la búsqueda de una cura para SCP-3459 una prioridad de nivel Delta. Todavía se desconoce si la insurgencia del caos todavía tiene acceso a alguna cepa de la plaga de la fobia, o cuáles son sus planes para estas. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior hoy. Ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-420 condición agresiva de la piel.